Desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás y de Dios, debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo sutil. Resumiendo, el ego es llevar nuestra vida pensando que nuestra existencia se limita en nuestros 5 sentidos: mente, intelecto, identificación con ellos en varios grados. Según la ciencia de la espiritualidad, nuestro verdadero estado de existencia es la identificación con el alma o principio de Dios en nuestro interior y vivir nuestro día a día con esta conciencia. Como el principio único e idéntico de Dios existe dentro de todos, desde una perspectiva espiritual hay una unidad en toda la creación. Sin embargo, dependiendo del nivel de nuestro ego, nos identificamos con el principio de Dios en nuestro interior, es decir, el alma, en diferentes niveles. Si nuestro ego es alto, nos identificamos menos con el alma o con el principio de Dios en nuestro interior. Acompáñanos durante la siguiente hora y entérate cuál es el tamaño de tu ego y hasta qué punto le has dado ese poder a este último. Todo esto a través de la comunidad de Yo Soy Pensamiento Positivo, en donde esto, tú ya lo sabes, no es solo un programa de radio. ¿Qué tal, amigos? Les habla Akenatón Huerta desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Hoy miércoles 1 de abril del 2015, en una tarde un poco nubladito, pero muy agradable la temperatura, 19 grados centígrados, 66 grados Fahrenheit. Les recuerdo, el teléfono en cabina es el 303-337-1150. Nuestra página web www.onda1150am. Si usted está de visita ahorita en la ciudad de Denver y le gusta este programa y desea seguir escuchándonos en vivo, puede hacerlo en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet a través de esta página, la www.onda1150am.com. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, el día de hoy abordaremos el tema del ego. Muchos hemos escuchado hablar de él, muchos hemos escuchado decir, esa persona tiene mucho ego, es muy egocéntrica, es muy egocentrista. Pero muchas veces no solo es necesario hablar de él, sino comprenderlo, entender el ego, qué papel juega en nuestra vida y qué tanto nos puede ayudar o qué tanto nos perjudica el ego. En términos sencillos, se puede definir el ego como orgullo sobre uno mismo. Pensamientos tales como mi cuerpo y mente, mi intelecto, mi vida, mi riqueza, mis bienes, mi esposa, mis hijos, mi yo. Yo debería ser feliz, yo debería tener esto, etc. El ego es una conciencia de sí mismo, orgullo, presunción y yoísmo. Son palabras que se relacionan con la palabra ego o aham en un plano físico. El ego nace con nosotros cuando venimos al mundo. Cuando somos niños, a través del cariño, del amor, del cuidado, sentimos que somos buenos, valiosos, importantes, que tenemos alguna importancia hacia los demás. Nace un ego, un centro. Pero este centro es un centro reflejado, no es nuestro verdadero ser. No sabemos quiénes somos, simplemente sabemos lo que los otros piensan de nosotros. Y este es el ego, un reflejo de la opinión de los demás. Así que si los demás piensan de nosotros que somos buenos, que somos inteligentes, que somos interesantes, entonces eso es lo que nos identifica y eso es lo que creemos que somos nosotros, lo que los demás piensan. El ego es la máscara social que necesita aceptación, reconocimiento, control y poder. Y cuando hablamos de poder, no me refiero al poder del amor, que es el amor verdadero, sino a ese falso poder del ego que necesita controlarlo todo, necesita dominarlo todo. Cuando uno renuncia conscientemente de tener aprobación a ese drama de control que representamos toda la vida, cuando sacamos al ego del camino, entramos al reino de la eternidad, entramos al terreno del espíritu. Cuando nos relacionamos con el ego, estamos en el pasado.
y en el futuro. Y no estamos viviendo el aquí y ahora. Cuando nosotros nos identificamos con el ego, estamos pensando en lo que hicimos, en lo que realizamos y en lo que nos falta por realizar o lo que tenemos que realizar. Pero esa es la identificación del ego. Cuando quitamos al ego del camino y nos enfocamos en el aquí y ahora, en el espíritu realmente que alimenta, que nutre y que hace mover este cuerpo, es cuando nos identificamos realmente con la eternidad. El espíritu es eterno y pudiéramos definirlo como una cosa abstracta. La gravedad es abstracta, el tiempo es abstracto y sin embargo lo entendemos. Es real. El ego es una máscara y necesita refuerzo constantemente. ¿Y cómo recibe este refuerzo? Buscando aprobación mediante el poder. Si lo sacamos del camino, encontramos al espíritu. Comenzamos a entender que existe una realidad sin tiempo. El ego calcula. El corazón, el espíritu, siente. Es libre, flexible. El ego es el símbolo de la mortalidad y la característica. El ego lo único que busca es el reconocimiento a sí mismo. El ego tiene que ser serio, ¿sí? Y cuando es muy serio, se vive en el temor. Y el ego, que vive bajo el temor, es serio porque siente la necesidad de fortalecerse. Necesita poder constantemente y por eso tiene que ser serio. Entonces, estar parado en el ego significa estar centrado en uno mismo, lo cual es un tanto perjudicial. Si consideramos que los seres humanos somos seres sociales, ¿sí? Y ser autorreferentes todo el tiempo, eso agota. Nos agota a nosotros mismos. Cuando nosotros sentimos que un bien material, que es lo que está buscando el ego, porque va a demostrarle a los demás ese logro, y después de ese logro va a darnos ese reconocimiento, o mejor dicho, se lo va a dar a nuestro ego. Buscamos una mejor forma de vida social, una apariencia social en la cual va a alimentar nuestro ego. Pero nuestro ego cada vez se vuelve más adicto a ese reconocimiento, hasta llegar a un punto de desesperación, porque nos damos cuenta que no estamos alimentando realmente el espíritu, estamos alimentando el ego, y llegamos a un punto en que nos sentimos infelices, nos sentimos en un grado de confusión incluso, y nos preguntamos, bueno, ¿pero qué no era esto lo que yo deseaba? ¿Qué no era esto, el carro, esta casa, esta ropa, estas joyas, estos bienes, lo que yo deseaba para ser feliz? Y cuando lo hemos adquirido nos damos cuenta que no, que seguimos siendo iguales, que seguimos sintiendo igual. Entonces, donde tenemos que enfocar nuestra atención es en el espíritu, en el ser, en el eterno presente, el aquí y ahora. El disfrutar de este momento que nos permite respirar, en este momento que jamás vuelve a pasar, en este espacio-tiempo que podemos experimentar. Eso es precisamente el tener una conexión directa con el alma. En la revista de filosofía, Nietzsche explica que el ego está compuesto por múltiples yoes o defectos psicológicos, que son como auténticas personas en nuestro interior. Piensan, sienten y actúan. Nuestras frustraciones nacen justamente cuando a uno o más de esos defectos psicológicos no se les cumple dichos objetivos personales. Es que yo tengo que hacer esto. Es que yo debo de tener este respeto de los demás. Es que yo tengo que guardar esta apariencia. Eso es precisamente alimentar el ego. En ese sentido, aparece nuevamente el gran problema que acarrea el ego, que es el constante deseo que incita. Eso tiene su lado positivo porque moviliza y hace que la gente reaccione. Pero su límite o negatividad está cuando acarrea sufrimiento. En palabras, el yo supone el primer paso del propio reconocimiento para experimentar alegría, castigo o culpabilidad. Ahora, sin embargo, en un plan espiritual, el excesivo ego o la conciencia individual perjudicaría al crecimiento personal, pues si se entera que existe una conciencia universal
Algo así como un tapón que impide la ascensión de la mente de los estados superconscientes, afirma el investigador Ivan Durant Garlick, autor del libro El Ego. Agrega que la mente de una persona con poca autoconciencia es un hotel 5 estrellas para el ego. Entonces, indica que para evolucionar es necesario conocer qué tipo de ego predomina en la personalidad y trabajar con él. Para adentrarse en ese conocimiento, yo los invito a que se hagan una autoevaluación de qué tipo de ego está habitando en este momento en usted. Pero esto después de este corte. No le cambie. Está en la comunidad de Yo Soy Pensamiento Positivo. Bueno amigos, y estamos de regreso en la comunidad de Yo Soy Pensamiento Positivo con nuestro tema de hoy, el ego. Y bueno, nos quedamos en que íbamos a observar los diferentes tipos de egos que existen en las personalidades. Y bueno, empezamos con el ego, el sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo. Siempre contesta aunque no sepa. Cree tener respuesta para todo. No se puede quedar callado. A ver, ¿usted se ha identificado con él? Bueno, si no, el que sigue. El ego insaciable. Es el ego centro de mesa. No le gusta pasar desapercibido. Hace cualquier cosa para llamar la atención. Siempre está llamando la atención para alimentar ese ego. El insaciable. Ahora pasemos a otro. El ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. Ese que estás hablando y de repente, no, pero es que... Sí, pero es que... No, pero es que yo sé que... No. Ese es el ego, el interruptor. Ahora, pasemos al otro. El ego, el envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros. Degrada a los que cree que son mejores que él. Como el ego necesita de alimentarse, en cuanto se siente ofendido, crea un sistema de defensa para humillar y hablar mal de los demás. El ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente le dice a los demás, ¿te lo advertí? Yo sabía. ¿Ves? Te lo dije. Es que tú nunca me haces caso. ¿Ves? Escúchame. Ese es el ego prestigioso. Siempre está buscando el prestigio. Ahora pasemos al otro. El ego jinete. Se monta de lo que dicen otros. Se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. ¿Cómo van? ¿Ya alguno de ustedes pudo identificarse con alguno? Bueno, todavía quedan 4 más. El ego sordo. Nunca escucha. Le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge no escuchar. Estás hablando, estás dando tu punto de vista y no, hace como que no te escucha. Nada más lo que él dice, esa es la verdad. Y le pones argumentos y le explicas y le dices, no te escucho, no, soy sordito. Ahora pasemos a otro. El manipulador. El ego manipulador es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. Sí, ese es el manipulador, el que siempre manipula y cambia las cosas y mueve palancas y mueve aquí, mueve allá para salirse con la suya. Ahora, está el ego, el orgulloso. Es aquel ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder, que él tiene que ganar a como dé lugar, ya sea por gritos y a sombrerazos, pero él gana. Sí, porque él lo sabe todo, porque él ha estudiado mucho, ha leído mucho, ha escuchado mucho, conoce muchas gentes, ha viajado mucho y su ego lo ha engrandecido de tal manera que no puede perder. Ahora,
El ego premental, el silencioso, es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Bueno, estos son algunos de los egos que se puede reflejar en alguno de ustedes. Si no, qué bueno, lo felicito que no tenga ninguno de estos egos. Qué bien, enhorabuena. El ego nace con nosotros cuando venimos al mundo, cuando somos niños, a través del cariño. Si nuestra madre nos empieza a decir, mijo, eres lo máximo, mijo, qué bien eres. Entonces nuestro ego empieza a crecer, empieza a engrandecerse. Y no quiero decir por esto que ese ego sea malo. El problema es cuando se siente único y piensa que no hay otras personas buenas, grandes o con éxito. Sí, aquí no me gustaría que hubiera una confusión con respecto a este tipo de ego. Porque el ego de alguna manera nos ayuda a querer superarnos, a querer crecer. Porque tenemos de alguna manera que tiene que haber una comparativa. Pero una comparativa sana, no en el aspecto de decir yo soy mejor que tú, sino que yo deseo superar esto. Yo deseo lograr esto, pero de una manera armoniosa y no queriendo desprestigiar, humillar o pisotear a los demás. Sí que es algo muy diferente. Sí, porque cuando nos cegamos con ese ego, cuando no nos permitimos entender que ese ser, que esa esencia de vida que hace que mi corazón lata, también se encuentra en todos los demás. Entonces, hay que reconocer la grandeza de Dios en todos los demás, en todos los individuos. Si vemos una persona que tiene éxito en algo que yo también realizo, un negocio, que en este caso si es mi colega y ha tenido éxito y yo creo que ha tenido más éxito que yo, qué bueno, enhorabuena. Que Dios lo siga bendiciendo, que Dios le siga dando más y yo también tengo que enfocarme en tener éxito si ese es mi propósito, si es un éxito de ego únicamente o si es un ego espiritual. Ahora, nosotros muchas veces cuando vemos a una persona que realiza algo como nosotros, que es un escritor, que es un médico, y estamos viendo que las personas lo están siguiendo, están hablando de él, lo están reconociendo como una persona de éxito, nuestro ego se siente ofendido y quiere ofenderlo a esa persona. Quiere desprestigiarlo, quiere pisotearlo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Porque eso, de alguna manera, se nos va a devolver. Por ley de causa y efecto. Porque nosotros estaremos mandando esa energía, estaremos hablando a través de nuestra atención, esa experiencia a nuestro mundo, a nuestra vida. El ego es un fenómeno acumulativo, es el subproducto de vivir con otros. Y como lo real solo puede llegar a conocerse a través de lo falso, el ego es una necesidad. Uno tiene que pasar a través de él y trascenderlo para vislumbrar lo que realmente somos. Fíjense, tenemos que pasar a través del ego, hacerlo por un momento al lado y entender que somos más que esa personalidad que nos ha inculcado o que nos dice la sociedad que somos o que nos dice el espejo que somos. Tenemos que hacerlo a un lado por un momento y autoanalizar dónde estamos poniendo nuestra atención, qué tanto poder le hemos entregado al ego que a veces ha destruido mi relación laboral, ha destruido mi relación con mis hijos, ha destruido mi relación de pareja con mi esposa o con mi esposo, ha destruido alguna relación con mi cliente, nada más por haberle dado poder a mi ego, por no permitirme el sentirme menos que nadie. Y en realidad, desde un punto espiritual, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Así que esa es una ilusión creada por nuestro ego, el sentirnos más o el sentirnos menos. Cuidado ese poder que le damos a nuestro ego.
Hay que guardar un equilibrio, hay que mantenernos en esa línea. Vámonos a un corte y cuando regresemos continuaremos con unos puntos muy interesantes con respecto al ego. No se vayan, están en la comunidad de Yo Soy Pensamiento Positivo. Estamos hablando el día de hoy del ego, de la importancia que le hemos dado al ego, de cómo nos hemos enfocado en el ego y de los tipos de ego que nuestra personalidad está reflejando. Lo real puede ser conocido solo a través de lo ilusorio. No puedes conocer la verdad directamente. Primero tienes que conocer lo que no es verdadero. Primero tienes que encontrar lo que es falso. Y es a través de ese encuentro cuando se vuelven capaces de conocer la verdad. Si conocemos lo falso como falso, la verdad desaparecerá en nosotros. El ego es una necesidad social y todo el mundo refleja ego. Iremos a la escuela y el maestro reflejará quiénes somos. Seremos amigos de nuestros compañeros y ellos también nos reflejarán quiénes somos. Estaremos en cierto lugar y las personas con las que convivamos reflejarán quiénes somos. Fíjense qué interesante el papel que está jugando el ego en nuestra vida, en nuestra personalidad. Convivimos en nuestra escuela con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela y ellos nos dicen quiénes somos. Estamos con nuestro profesor y ellos nos dicen quiénes somos. Y nosotros lo aceptamos. Y si queremos cambiar eso, pues fortalecemos nuestro ego para que los demás, la sociedad, cambie la perspectiva de nuestro ego. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! A la sociedad no le interesa que lleguemos a conocernos a nosotros mismos. La sociedad crea un ego, porque el ego puede ser controlado y manipulado. Nadie ha escuchado jamás que la sociedad pueda controlar al ser. Eso no es posible. Sí, la sociedad puede controlar al ego, porque te pueden decir, es que tú eres así, es que tú eres asá, es que tú no eres esto, es que tú no eres aquello. Entonces, el ego se siente dañado, ofendido, e inconscientemente lo empieza a manipular. Y nosotros procuramos cambiar ese ego, cambiar esa personalidad para darle gusto a la sociedad. El ego siempre es sacudido, siempre está en busca del alimento, siempre está buscando a que alguien lo aprecie, que le den atención. Si nos quieren, estamos felices. Si nos desprecian, creemos que no valemos nada, cuando en realidad, por el simple hecho de estar aquí y ahora, por el simple hecho de respirar, de sentir, de vibrar, valemos. Es el poder que nosotros le damos a nuestro ego el que aparentemente nos hace sentir menos o más que los demás. Obtenemos las ideas de quiénes somos por los demás. No es una experiencia directa. Vivimos con ese centro falso sin saber que llevamos nuestro verdadero ser dentro de nosotros. Intenten comprender esto tan profundamente como puedan, porque el ego debe ser controlado. Porque si no lo controlamos, él nos va a controlar a nosotros. Hagamos una pequeña autoevaluación en nosotros mismos. ¿Cuáles han sido los mayores problemas que he tenido en mi pasado? Y si somos honestos, vamos a entender que la mayor parte, y si no el 100% de los problemas que hemos tenido en el pasado han sido por culpa del ego. Hemos tenido problemas con nuestra pareja por culpa del ego. Hemos tenido problemas con nuestro jefe por culpa del ego. Porque yo no dejo que me grite, porque yo no dejo que me diga algo injusto. Hemos tenido problemas con nuestros hijos porque el que manda soy yo. Porque yo siempre tengo la razón. Hemos tenido problemas a lo mejor legales o con la policía porque es que yo soy libre y hago lo que quiero. Siempre ha sido, o al menos el 99% de los problemas que hemos tenido es por causa del ego. Y mientras sigamos dándole todo el poder al ego, pues bueno, nos enfrentaremos a las experiencias que hemos venido experimentando, valga la redundancia, hasta el día de hoy. Y en el momento que empecemos a equilibrar,
que empecemos a hacer un lado el ego y le empecemos a dar más poder a lo espiritual, al ser que está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos, es cuando en realidad vamos a empezar a disfrutar, vamos a empezar a entender el espíritu, vamos a empezar a vivir el momento. Recordemos cuando éramos niños, cómo disfrutábamos el momento, cómo nos podíamos molestar un segundo, un minuto máximo con otro niño porque nos quitó el juguete o porque hizo algo que no me gustó, pero al minuto siguiente ya estábamos riéndonos, disfrutando, jugando con ese mismo niño, como si nada hubiese pasado. No estábamos recordando lo que nos había hecho un minuto atrás, ni estábamos pensando en qué íbamos a jugar el día de mañana. Estábamos viviendo ese instante, ese momento, y por eso éramos felices. Y si en ese momento lo logramos cuando éramos niños, ¿qué fue lo que hizo que cambiara mi manera de ser? ¿Qué fue lo que pasó con mis emociones? Pues el ego, el poder que le fui dando a mi ego. Y si nosotros no controlamos el ego, de lo contrario, nunca seremos capaces de alcanzar el ser, porque nos hemos vuelto adictos a ese centro falso y no podemos salir de él. Nos hemos convertido en sus prisioneros del ego. ¿Y por qué? Porque esa es la etiqueta que nos ha dado la sociedad. Y esa etiqueta que nos ha dado la sociedad es la que queremos ver, es la que nos fortalece, es la que nos hace crecer. Pero ¿crecer qué? Nuestro ego únicamente, no nuestro ser. Al desechar el ego, podemos sentir que perderemos todos los límites y nos sentiremos aturdidos, aterrorizados, estremecidos, como si hubiera ocurrido un terremoto. Pero si tenemos valor y no retrocedemos, si no volvemos a caer en el ego y continuamos y seguimos más allá de él, hay un centro escondido dentro de ti que has llevado por tantas vidas. ¿Y sabes cuál es ese centro dentro de ti? Es tu ser. Ese es el punto al que debemos de llegar. Te preguntarás entonces, ¿cuál es el propósito que haya todos esos egos en busca del espíritu? Bueno, la búsqueda es un juego muy interesante y es necesario que exista el contraste. ¿Cómo experimentamos el perdón? ¿Cómo podemos experimentar el perdón? Pues hasta que sentimos que alguien nos ofende. Porque si nadie nos ofende, ¿cómo vamos a perdonar? ¿Cómo experimentamos el amor? Cuando sentimos el desamor, cuando sentimos que alguien no nos ama o que nos odia, es cuando nosotros tenemos que pagar con amor. Cuando Jesucristo decía, pongan la otra mejilla, no se refería en un sentido literal que pusieran la otra mejilla. Se refería que amaran a su prójimo, que amaran no la ofensa, no a la personalidad de ese individuo, no al ego de ese individuo, sino la esencia, al ser dentro de ese individuo, que son cosas diferentes. Entonces, si no existe un contraste, ¿cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos experimentar la luz si no hemos conocido la oscuridad? Si nunca hemos entrado a un cuarto oscuro, ¿cómo vamos a experimentar el cambio llamado luz? Entonces, ese es un contraste necesario para identificar a nuestro ser, para valorar a nuestro ser. Repito, si nosotros sentimos que alguien nos ha ofendido y nosotros, o mejor dicho, nuestro ego dice no lo perdones. Él está mal, él la regó y él tiene que pedirte perdón. Él tiene que venir a rogarte. ¿Pero rogar a quién? Al ego. Y al final de cuentas, ¿qué ganamos al que venga esa persona y nos pida perdón? Nosotros como seres no vamos a ganar nada. El ego es el que va a ganar. Y si analizamos fríamente, también, ¿qué es lo que ganó el ego? ¿Qué es lo que ganó? ¿Tener mayor orgullo? ¿Inflarse más? Pero ¿qué beneficio tiene el ser? ¿Qué beneficio va a gozar el ser? Entonces, ojo,
cuidado, pongamos mucha atención en a quién alimentamos. Si alimentamos el ego únicamente o alimentamos el ser. Otra experiencia es cuando nuestro patrón, nuestro jefe, nuestro cliente nos dice que estamos equivocados o que no hicimos esto apropiadamente o correctamente y queremos argumentarle y discutirle que no, que eso es lo correcto y que si no le gusta, pues que se vaya, o que si no le gusta mi trabajo, pues yo me voy. Es el ego. Pero esa experiencia, ese ego va a ir con nosotros a donde vayamos. ¿Sí? Si por ejemplo mi patrón, mi jefe, mi manager se llama José y siento que es muy injusto porque mi ego es tan grande que no permito que me diga nada, en lo cual me he equivocado, ese ego me lo llevo a donde yo me vaya. Y ya no se va a llamar José el que me refleje mi ego, se va a llamar Juan, se va a llamar Pedro, se va a llamar Jaime. ¿Por qué? Lo único que voy a estar haciendo es reflejar mi ego. Y lo mismo pasa con las parejas. Me puedo separar de mi pareja 100 veces y tener 100 mujeres o 100 hombres. Pero si me llevo mi ego y me reflejo en cada pareja, va a ser exactamente lo mismo. Entonces tenemos que estar conscientes de a quién le estamos dando el poder. Me gustaría que usted sea honesto. Sí, sea honesto con usted mismo, porque usted no se puede engañar. Yo no me puedo engañar a mí mismo. Puedo pretender que me engaño y puedo pretender que engaño a los demás y me pueden creer, pero yo mismo no me puedo engañar. Así que usted analícese, revise sus emociones, revise lo que está experimentando en este momento. Revise qué poder le ha dado su ego y hasta dónde lo ha llevado su ego. Hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que todos estos programas se suben a nuestro canal de YouTube. Usted puede acceder a YouTube y en el buscador le pone Akenatón Huerta J, A-K-H Enatón Huerta J, y subimos todos estos programas. Así que si usted no pudo escucharlo todo el programa, pues ahí puede disfrutarlo. También